Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que, francamente, nos tiene a todos con la intriga a flor de piel. Si hablo de ese enigmático mensaje de Demet Özdemir que ha encendido las redes y las conversaciones. Ese adiós que sinceramente nos ha dejado pensando y preguntándonos, ¿a quién va dirigido? ¿Qué hay detrás de estas palabras tan significativas? Este vídeo es para todos aquellos que siguen de cerca la vida y carrera de Demet, para los fans más acérrimos y para quienes simplemente disfrutan de descifrar los pequeños misterios que a veces surgen en el mundo del entretenimiento. Vamos a desgranar este mensaje, a buscar pistas, a interpretar posibles significados y, por qué no, a lanzar algunas teorías. Así que si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Dándole a ese botón rojo y activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras investigaciones y análisis sobre sus artistas favoritos. Empecemos este viaje de descubrimiento. Como les decía, la protagonista de nuestro análisis hoy es la encantadora y talentosa Demet Özdemir. Últimamente su nombre ha resonado con fuerza, no solo por sus proyectos profesionales, sino también por un reciente mensaje que compartió y que ha sembrado una gran dosis de misterio. Hablo de un post, un comentario, una historia en redes sociales, que culmina con un emotivo adiós. Y es precisamente este adiós el que ha disparado todas las alarmas y ha abierto un sinfín de interrogantes. Primero, situémonos un poco. Demet Özdemir es una figura pública muy querida. Conocida por su carisma, su talento actoral y su belleza, ha conquistado corazones en Turquía y a nivel internacional. Sus proyectos suelen ser éxitos rotundos y su vida personal, aunque intenta mantenerla en un segundo plano, siempre despierta un gran interés en sus seguidores. Ahora imagínense la sorpresa y la conmoción cuando aparece este mensaje. No es un adiós a un proyecto, no es una despedida temporal. Es un adiós que por su tono y contexto, parece tener una carga emocional considerable. ¿A quién podría estar diciéndole adiós Demet Özdemir? Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Las posibilidades son muchas y, como era de esperar, las especulaciones no se han hecho esperar. Podría ser un adiós a un capítulo de su vida, a una etapa que está cerrando. Quizás algo personal, algo que ha estado guardando y que finalmente ha decidido dejar ir. O tal vez, y esta es una idea que muchos han barajado, sea un adiós a una relación. El mundo del espectáculo está lleno de historias de finales y a veces, estos finales se comunican de maneras sutiles pero impactantes. Consideremos el contexto en el que surgió este mensaje. ¿Fue después de un evento importante? ¿Tras algún tipo de noticia o rumor? A veces la sincronía de estos eventos nos da pistas valiosísimas. Por ejemplo, si este adiós apareció poco después de que se rumoreara sobre una posible ruptura o una amistad en crisis, las conexiones se vuelven más evidentes. Los fans, con su agudeza característica, suelen ser los primeros en notar estas coincidencias y en tejer las redes de posibles explicaciones. Analicemos también la naturaleza del mensaje. Si fue un mensaje público abierto a todos, podría tener un propósito diferente a si fue un mensaje privado, quizás un pantallazo filtrado o compartido de forma casual. Un mensaje público, especialmente si viene de alguien con tantos seguidores como Demet, suele tener un impacto mucho mayor y, a menudo, busca generar una reacción o, al menos, comunicar una decisión importante. Un adiós público puede ser una forma de cerrar ciclos, de mandar un mensaje a alguien que tal vez no se atreve a decirlo directamente, o incluso una forma de desahogo. Otra posibilidad es que este adiós no sea literal. En el lenguaje de las redes sociales, los mensajes a veces se utilizan de forma metafórica. Podría ser un adiós a una vieja versión de sí misma, un mensaje de transformación personal. Quizás está anunciando un cambio radical en su carrera, un nuevo rumbo que la aleja de lo que conocíamos. Los artistas, en su constante evolución, a menudo se despiden de etapas pasadas para abrazar nuevas oportunidades y desafíos. Esto también explicaría la carga emocional, porque cambiar de rumbo, aunque sea para bien, puede ser un proceso agridulce. Pero, ¿y si hay alguien específico detrás de este adiós? Si echamos un vistazo a su vida amorosa, ha habido algunas relaciones que han captado la atención mediática. ¿Podría ser un mensaje indirecto a alguien con quien tuvo un vínculo especial? Las rupturas en el mundo de la fama suelen ser objeto de un escrutinio implacable, y a veces,
los involucrados encuentran formas de expresarse sin nombrar directamente a la otra persona. Un adiós así podría ser una forma de decir, esto se acabó, una declaración de independencia emocional. También debemos considerar el factor de la posible manipulación o malinterpretación. En la era digital, un mensaje puede ser sacado de contexto, alterado o incluso inventado. Aunque en este caso, si ha sido algo publicado por la propia Demet, la probabilidad de manipulación externa disminuye. Sin embargo, siempre es bueno mantener una dosis de escepticismo y buscar fuentes confiables. Los fans, por su parte, están haciendo un trabajo de detectives impresionante. En los foros, en los grupos de discusión, en los comentarios de otras publicaciones, se debaten teorías. Algunos mencionan a exparejas, otros a amistades que parecen haberse enfriado, y otros más, como mencioné antes, se inclinan por un significado más profundo y personal. Es fascinante ver cómo la comunidad se une para intentar descifrar estos pequeños enigmas. Pensemos en la imagen pública de Demet. Es una mujer que transmite fuerza, independencia y autenticidad. Un mensaje así, si bien misterioso, podría ser parte de esa autenticidad, de su voluntad de ser transparente sobre sus emociones, incluso si son complejas. Quizás está enseñándonos que todos, incluso las estrellas, pasamos por momentos de despedida y de cierre. Otra arista a considerar es el timing. ¿Cuándo apareció este mensaje? ¿Coincidió con algún lanzamiento importante, con algún viaje, con algún cambio en su vida profesional? A veces, la forma en que comunicamos las cosas está tan ligada a los eventos que la rodean que el contexto se vuelve crucial. Si el adiós vino justo antes de un nuevo proyecto que implica un cambio de imagen o de estilo, podríamos inferir que se está despidiendo de su antigua imagen. Si fue después de un periodo de silencio, podría ser una forma de anunciar su regreso o su nuevo enfoque. La verdad es que sin una confirmación directa de Demet, todo lo que tenemos son especulaciones y teorías. Y eso es precisamente lo que hace que este tema sea tan intrigante. Nos invita a reflexionar, a pensar en nuestras propias vidas y en cómo manejamos las despedidas. A veces un simple adiós puede encapsular emociones muy complejas, tristeza, alivio, gratitud, esperanza. Si este mensaje está dirigido a una persona en particular, podría ser una forma de cerrar un ciclo, de seguir adelante. Si es un adiós a una etapa, es una invitación a la transformación y al crecimiento. Sea cual sea el significado real, es un recordatorio de que la vida está en constante movimiento, de que los finales son a menudo el preludio de nuevos comienzos. Podríamos imaginar escenarios, quizás Demet está en un momento de reflexión profunda, mirando hacia atrás y decidiendo que o a quien ya no necesita en su vida para poder avanzar. Tal vez es un mensaje de agradecimiento a alguien por lo que fue, pero también una afirmación de que ese capítulo está cerrado. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones pueden ser efímeras y los caminos se cruzan y se separan con frecuencia, un adiós así podría ser un acto de dignidad y de autorrespeto. También es importante recordar que la comunicación en redes sociales puede ser ambigua por naturaleza. Un simple emoji, una frase corta, un sonido en un vídeo, todo puede tener múltiples interpretaciones. Lo que para uno es un mensaje de despedida definitivo, para otro podría ser una expresión pasajera de nostalgia. En definitiva, el mensaje de Demet Özdemir, con su enigmático adiós, nos ha dado mucho en qué pensar. Hemos explorado diversas posibilidades, desde desamores hasta transformaciones personales, pasando por la simple metáfora. Lo que está claro es que ha logrado su cometido, captar nuestra atención y generarnos curiosidad. Y sinceramente esa es una de las maravillas de seguir a figuras públicas, nos ofrecen pequeños destellos de sus vidas que nos invitan a reflexionar y a especular. Hemos llegado al final de nuestro análisis de hoy. Como ven, el misterio del adiós de Demet Özdemir sigue abierto. No tenemos una respuesta definitiva, pero si hemos desmenuzado las posibles interpretaciones, hemos considerado el contexto y hemos apreciado la forma en que un mensaje tan breve puede generar tanto debate. Lo que sí sabemos es que Demet es una artista en constante evolución, y sea cual sea el significado de ese adiós, seguramente está relacionado con su crecimiento y su camino personal. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en esta investigación. Me encanta poder compartir estas curiosidades con ustedes y ver cómo las interpretamos juntos. Déjenme en los comentarios, por favor, ¿qué creen ustedes que significa este adiós? ¿A quién creen que va dirigido? Me encantaría leer sus teorías y sus opiniones.
Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Demet o del mundo del entretenimiento, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.